¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, espero que hayan disfrutado de Opening Night, la película de John Cassavetes. Un poquito larga. Un poquito larga. Yo no sé si es larga esa película, porque creo que dura 2 horas, parece. Y media. La verdad que no, yo me meto en esos mundos de John Cassavetes y no me doy cuenta a veces de las duraciones, ¿no? Pero Opening Night sí, es cierto, dura, sí, 2 horas y media, sí, pero bueno, en realidad originalmente duraba más, duraba 5 horas. Después se la cortó. Bueno, Opening Night, una de las obras maestras de Cassavetes. Ya el año pasado vimos Una mujer bajo influencia, que nos dio tanta tela para cortar. Digamos que Cassavetes filma esta película en 1977, es el gran homenaje que él rinde al teatro, que es una de las artes que con más ahínco él desarrolló. Fue actor teatral, fue autor, fue dramaturgo, ¿no? y director de teatro, siempre de manera paralela al cine. Montó obras de teatro en Los Ángeles y bueno, su matrimonio con Gina Rowlands, esta gran actriz, también ha dado sus frutos en una serie de obras y de películas que son memorables, ¿no? Bueno, este homenaje también al teatro implica también el homenaje a Gina Rowlands como actriz, ¿no? Que es una de las figuras emblemáticas, ya no del cine de Cassavetes, sino de lo que es el cine independiente. Y Opening Night es, para algunos, una versión muy original de una película que había filmado en su momento un director llamado Joseph Mankiewicz. Joseph Mankiewicz y hace Eva al desnudo, y para algunos, entre ellos Thierry Hughes, el autor de este maravilloso libro sobre Cassavetes, Opening Night vendría a dialogar un poco con esa película. Bueno, el argumento es muy sencillo. Ya hemos explicado acá que hay una serie de películas donde el argumento es lo menos importante. Lo más importante es el tratamiento que se hace del tema, más que lo que se cuenta. Lo que se cuenta en Opening Night es la crisis de una actriz después de un accidente desafortunado en el que pierde la vida Nancy Stein, que es una admiradora, una joven admiradora de Myrtle Gordon, que es la actriz que encarna Gina Rowlands. Su admiradora Nancy Stein, una joven adolescente, le va a pedir un autógrafo y la va a saludar, y en un momento bajo la lluvia tiene este accidente en el que muere. Bueno, a partir de la muerte de Nancy Stein, para Myrtle Gordon empieza todo un calvario con las apariciones sucesivas del espectro, ¿no? del fantasma de Nancy Stein, que es un poco una figura perturbadora que vamos a analizar ahora. Bueno, ya hemos hablado muchas veces, cuando nos referimos a Cassavetes, de la forma de trabajar, ¿no? Esa forma en la cual pareciera que esa cámara respondiera a un único propósito, que es a seguir los cuerpos de los personajes. A Cassavetes le importa fundamentalmente las pulsiones que se encarnan en el cuerpo, esos cuerpos histéricos, va a decir Thierry Hughes, nunca más histéricos que en esta película. Myrtle Gordon interpreta una obra de teatro que se llama La segunda mujer, The Second Woman, y el gran tema de esa obra de teatro es la vejez. Esto nos va a llevar indudablemente a una de las pesadillas de la mayoría de los psicoanalistas, que vamos a tratar de esta noche, sobre todo, de
de traer aquí, lamentablemente, pueden hacerse la cruz. Lo voy a mostrar. Este hombre va a ser el que nos va a ayudar, Carl Gustav Jung. Yo sé que bueno, para muchos es apártate de aquí, Satán, pero bueno, nunca mejor que la teoría de la sombra de Jung para hablar de lo que pasa en Oppenheimer. Hay una frase de Jung que a mí siempre me pareció atractiva desde el punto de vista dramático, ¿no? Nos da mucha tela para escribir a nosotros, guiones, y algunas ideas que él ha cultivado, ¿no? Eso de que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma, ¿no? Decía Jung, ¿no? Lo que niegas te somete, y esta mujer niega sistemáticamente el gran conflicto de su vida, que es asumir el paso del tiempo. Entonces queda sometida por eso, cuando en realidad si ella pudiera aceptar esta ley natural, quedaría transformada por esta aceptación y podría representar su personaje sin ningún tipo de angustia. Bueno, lo tremendo de esto es que aquí aparece algo muy interesante, que es siempre cuando hablamos de Jung, hablamos de los arquetipos, ¿no? Y esos arquetipos que en realidad son esa especie de repertorio de símbolos que la humanidad ha ido de alguna manera construyendo, cimentando, y que parecieran ya formar parte casi de una especie de materia orgánica de la conciencia. Son esas cualidades universales de la mente que en cierto modo nos emparentan a todos, ¿no? Y tienen algo no solamente histórico, sino también algo que tiene que ver con la concepción más primitiva del mundo. Y creo que una de los arquetipos más, acá se mezclan dos arquetipos muy interesantes. Uno es el de la eterna juventud, ¿no? Es decir, esa idea de casi voluntariamente de negar la vejez como una forma de sostener una juventud que en realidad sabemos que es ilusoria, en el caso de Myrtle Gordon, interpretada por Gina Robles. Ella trata de beber esa fuente de eterna juventud, y ahí aparece el otro gran arquetipo, que es la figura del doble, y ahí aparece la sombra. Aparece la sombra como alter ego. Jung decía que la sombra es ese sombrío complemento donde se ve representado todo lo que rechazamos. Es decir, todo aquello que nosotros rechazamos de nosotros mismos, de nuestra personalidad, todo aquello que la conciencia rechaza y que por supuesto está enterrado en el inconsciente, es lo que Jung llama la sombra. Pero parece es la sombra cuando evidentemente el individuo la reconoce como tal. En el caso de esta mujer, indudablemente la segunda mujer es la sombra de Gina Robles, y esa segunda mujer no es otra que Nancy Stein, que justamente encarna la juventud, la adolescencia, es decir, esos 18 años que no vuelven más, pero que atormentan a Myrtle Gordon, que por otro lado, si la sombra es lo que rechazamos de nosotros mismos, sus constantes discusiones con la dramaturga, con la autora de la obra teatral, no hacen más que confirmar esto. En esas discusiones aparece algo muy interesante que ya mencioné en la ocasión de análisis de una mujer bajo influencia. Yo decía que una de las cuestiones más interesantes en el cine de Cassavet es el problema de la aceptación, ¿no? De aceptar al otro y de aceptarse uno mismo, ¿no? Y la dramaturga de la obra, Sara, le pregunta
a Myrtle Gordon en la intimidad su edad. En 2 ocasiones le pregunta la edad y esta mujer, la actriz, esquiva la respuesta, ¿no? Con muchas mujeres. Es decir, otra vez el tema de la sombra aparece. Y entonces, ¿qué es lo que le dice Sara? Le dice, si no puedes decir tu edad, no puedes aceptar mi obra. A lo que la actriz responde, cuando uno es convincente en un papel, el público te acepta así. Aparece el tema de la aceptación de una manera tremenda, porque es decir, si digamos, el objetivo de todo, la aspiración máxima de todo actor es justamente ser convincente, ser aceptado por el público, si ese es el objetivo, en el caso de Myrtle Gordon parece que ella evidentemente no quiere eso, porque ser convincente, ser aceptada, sería justamente que la acepten como una mujer de una edad, no sé si madura, no sé si provecta, pero sí una edad que ella no puede asumir. Entonces, lo maravilloso de esa lucha interna es que esa lucha termina por destruir además lo que debería ser el objetivo central de todo aspirante actor, de todo actor, y esa es una actriz consagrada, que es justamente ser convincente. Acá ser convincente es que la acepten como una señora mayor, como una señora madura, cuando ella en realidad lo que quiere es justamente lo contrario. Es decir, no puede identificarse, porque identificarse con ese personaje significa hacer las paces con esa sombra, que en definitiva es lo que todo actor, con el que todo actor está lidiando. Es decir, ser consciente de las propias represiones, de las propias angustias, sin duda evitaría, probablemente evitaría la caída en esos tremendos procesos neuróticos, ¿no? Pero ¿quién puede ser consciente de sus propias represiones y de sus angustias, y más aún de los mecanismos de defensa, esos 3 mecanismos de defensa que yo creo haber estudiado alguna vez cuando empecé a escribir, y que acá se dan de manera muy interesante? Por un lado está la represión, por otro lado está la proyección y por otro lado está la negación, ¿no? Yo creo que estos tres mecanismos de alguna manera se dan en esta maravillosa película de Cassavet. En primer lugar porque, digamos, creo que la proyección se da en esta aparición de Nancy Stein, en este fantasma que proyecta justamente todo aquello que remite al pasado de Myrtle Gordon, que tiene que ver con ese ímpetu, esa forma de afrontar la vida, con esa frescura, pero también con esa inconsciencia que ella ya no se puede permitir, y que puede ver en el impulso de este personaje, que termina siendo además un personaje violento, porque es la violencia que ella lleva contenida y que no puede, que está en su cuerpo, pero que no puede salir. De hecho, fíjense ustedes que una de las partes más interesantes de la película es cuando el propio Cassavet, que además actúa y nos regala al final esa escena maravillosa donde podemos ver a Gina Rowlands y a John Cassavet en el escenario, el gran problema que es justamente el momento en el que tiene que golpearla, la violencia en Cassavet. La violencia aparece en todo el cine de Cassavet, pero aparece fundamentalmente ligado a esta forma física de sacudir la conciencia de los personajes. Igualmente, no solamente la violencia física, sino el alcohol también permite eso. El alcohol es la forma de abrir la llave de las represiones, ¿no? Todos estos personajes, indudablemente, son personajes que no solamente niegan, sino que además, al negar, también reprimen todo aquello que les resulta repulsivo de su propia condición. Es decir, hay
imposibilidad de reconciliar esas dos mitades. No se pueden reconciliar estas dos mujeres que están en Gina Rowlands, que es esta mujer joven que se perdió en el tiempo, con esta mujer madura que no puede aceptar que en definitiva también tiene otro espejo donde mirarse, que es esta casi anciana, que es la dramaturga Sara, y que es hacia donde ella va. Es decir, es fantástico porque se da este tríptico del pasado, presente y futuro, ¿no? El pasado encarnado en el fantasma. El pasado siempre es un fantasma. Pensaba en algunos tangos, Volví una noche, por ejemplo, ¿no? de Gabriel Espera, donde aparece el fantasma, ¿no? El fantasma es el espectro, ¿no? De la juventud pasada. El presente, que es un presente insatisfactorio, como todo presente, siempre el presente es insatisfactorio, porque en definitiva, si nos bastara con el presente, no miraríamos hacia atrás, ni tendríamos la fantasía del futuro. Y el futuro, que es inexorablemente es, para desgracia de Myrtle Gordon, es Sara. Con la diferencia de que Sara evidentemente acepta su edad y su condición y su situación. Digamos, no poder aceptar algo que es inevitable la lleva a decir: yo no soy yo. Pero el yo mismo también es más allá de que no es el ámbito por decirlo, ¿no? También es como una ilusión gramatical. En definitiva, es eso. Es el ámbito para decirlo. Gracias. Es una ilusión gramatical, ¿no? Por eso es que Machado dice en uno de sus poemas que con el tú de mi poema no te aludo, compañero, ¿no? El tú no eres tú, ¿no? Sino que soy yo. Sí, por eso hablaba de la condición gramatical. Yo no soy yo. Y está muy bien, porque en realidad el gran problema ahí es, frente a esa realidad que, por supuesto, ya hemos hablado en la clase anterior, al referirnos a Enrique IV, citamos a Descartes, decía que los sentidos son engañosos, ¿no? Porque nos hacen tomar como verdadero aquello que nosotros reconocemos como verdadero, pero que en definitiva no es más que algo que pone en tensión esos dos planos, ¿no? El de lo ideal y el de lo real. Yo pensaba, por eso pensaba en cómo será esto además anudado al problema de la palabra. Cuando Myrtle Gordon dice: ojalá tuviera algo que decir, algo que tuviera sentido, ¿sí? Nada tiene sentido. ¿Pero por qué nada tiene sentido? Porque ella no puede de ninguna manera asumirse en un cuerpo y en una imagen que ella rechaza. Así como nosotros no podemos hacernos una idea, supongo yo, sería tremendo hacernos una idea de nuestra propia muerte, vieron que hay un rechazo constante, sobre todo en los cumpleaños, ¿no? Nadie quiere hablar de la muerte en los cumpleaños, menos en el cumpleaños del que cumple años, ¿no? Nadie quiere verse en el reloj sin manecillas de Fresa Salvaje, de Ingmar Bergman, ¿no? El que sueña su muerte, el personaje de Fresa Salvaje de Bergman sueña su muerte. Si sueña su muerte, se ve muerto, pero además el anticipo de la muerte es el reloj sin manecillas, ¿no? En definitiva, no es solamente rechazar ese antagonista, eso que no asumimos conscientemente y que nuestro amigo, el señor Jung, habla o menciona como ese antagonista del yo, que es la sombra. Fantástico esto de Patricia Duero con la sombra. Piensen ustedes lo que era la sombra para los habitantes de este mundo en la época prehistórica, ¿no? O ciertas comunidades primitivas que creían que la sombra del otro era un anticipo de la muerte.
le temían mucho a la sombra del otro y a proyectar la sombra de ellos sobre otro, o que otro proyecte su sombra sobre ellos. Si la idea de proyectar una sombra sobre un cuerpo no es como sobre una pared que hoy pasamos y vemos nuestra sombra en la pared, a veces nos sigue, a veces. Proyectar una sombra sobre un cuerpo implicaba ya matarlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo pensaba también en esta imagen de la sombra que este mefistofélico hombre ha traído a su teoría psicoanalítica y que tiene que ver fundamentalmente con la representación de los impulsos animales, ¿no? Es decir, la representación, la identificación con eso que no podemos de ninguna manera aceptar y que por otro lado, en el caso de Cassavet, se da a partir de estas espasmódicas explosiones corporales que tienen todos los personajes y que todos esos personajes van a buscar, sobre todo estaba pensando en Ben Gazzara, que interpreta maravillosamente al director. Acá se da esto para los casavetianos, aquellos que han seguido la obra de Cassavet. Acá aparece, Cassavet siempre trabajó con dos grandes actores, uno es Ben Gazzara y el otro es Peter Falk. Peter Falk, muchos lo recordarán por Columbo, ¿no? Bueno. Ben Gazzara, acá es el director de la obra, y en un momento no puede aceptar lo que está pasando en el teatro y se va a tomar un whisky. Es decir, va a buscar el alcohol, porque el alcohol lo que permite es, en cierto modo, adormecer, acallar esas voces internas, aplacar. Fíjense ustedes que en Cassavet el alcohol no siempre está asociado a lo que uno imagina que es la violencia incontenible, la ira, ¿no? Sino todo lo contrario, está vinculado a, en cierto modo, a algo que lleva al personaje a su centro, que lo incluye en su centro, ¿no? Bien, en el caso de esta obra, de esta película, aparece algo que es muy interesante vinculado con esto. Y es el hecho de que el teatro, a diferencia del cine, ustedes ven hoy Open Night, a ver mañana, a ver pasado, y siempre van a ver la misma película. En el teatro, rara vez uno ve dos veces la misma representación. El teatro es la representación más clara, el ejemplo más claro o si ustedes quieren, la metáfora más clara de la filosofía de Heráclito de Éfeso, ¿no? Esta idea de que no nos bañamos dos veces en el mismo río, ¿no? Que evidentemente hay una transformación. Bueno, el teatro es esa transformación. ¿Quién puede asegurar que frente a una obra que ha visto en el teatro una representación, un día al otro día esa representación va a ser igual? Acá, fíjense ustedes lo que pasa, esto lo lleva al extremo, Cassavet. Directamente son obras distintas porque los actores están distintos, porque el combate que libra con la sombra Gina Rowlands pasa por diferentes estadios, incluso esos estadios la llevan tanto a la comedia como al drama, como a la tragedia. La obra suponemos que no es muy buena, la obra en sí misma, pero tampoco sabemos cuál es la obra. ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es el texto que ellos representan? No hay ningún texto. Digamos, por momentos esos textos son improvisados, las situaciones son improvisadas, cambian según el humor del momento, según cómo se sienten. Hay veces que las escenas son más largas o más cortas, el personaje entra, sale, desaparece, y ahí aparecen esas fluctuaciones en el carácter que son muy interesantes, porque ahí es donde uno encuentra en esa verdad escénica, es una verdad escénica, que el teatro, si tiene una virtud sagrada, entre otras, es que siempre nos ofrece, de alguna manera, la clara representación de lo que está pasando en ese momento por esos cuerpos. El cine, en cambio, no. El cine ya es algo que, como ha sido filmado, ha sido montado, uno lo ve en una sala, no va a cambiar. Pero acá
lo que nos muestra acá, ¿sabes? Es como una obra de teatro, se monta y se desmonta permanentemente, que está abierta a infinidad de avatares, es una obra abierta, inconclusa. Me puedo olvidar mañana un monólogo, me puedo olvidar un texto y esa obra va a ser distinta. Lo que pasa es que, claro, uno no hace un seguimiento como el director que hace ese seguimiento, y además me parece interesante, muy interesante destacar que el esquema, la estructura narrativa de esta película tiene una particularidad. Así como Deleuze hablaba, ¿no?, de esa estructura en la cual hay una situación, hay una acción, y esa acción después nos lleva a la transformación de la situación inicial, es decir, si ustedes quieren, tal como lo dije antes, en palabras de Jung, bueno, lo que niegas te somete, ¿no? Bueno, la situación inicial es que hay una negación, hay una acción para llegar a la transformación, y finalmente se llega a esa transformación, porque logra vencer y dominar al fantasma. Por supuesto, la obra queda de alguna manera destruida, la obra como estructura original, ¿no? Es otra obra. Renace otra obra. Ahora, digamos, Little Gordon logra vencer al fantasma, logra vencer a la sombra, es decir, logra transformarse, pero para transformarse y para vencer al fantasma, para vencer a la sombra, no hay otra forma de vencer a la sombra que justamente haciendo las paces con ella. La sombra existe porque la sombra se opone a nosotros, es lo que nosotros rechazamos. Entonces, en la medida que nosotros aceptemos eso que es una sombra, evidentemente dejará de ser algo perturbador, dejará de hacernos sombra, ¿no? Esa frase que es tremenda, ¿no? La de alguien que hace sombra a otra persona, ¿no? Pero uno puede hacerse sombra a sí mismo. Y aparte otra cosa que es interesante, en el caso de Little Gordon, yo decía, bueno, está bien, ¿cuál es el medio de ella por el cual ella lucha? El medio es ese grupo teatral, el medio es su soledad, el medio es el entorno de ella, no ha tenido hijos. Justamente una de las cosas que también tiene que ver con la sombra como simbología, según yo, tiene que ver con la fertilidad. Con esta mujer evidentemente no ha sido madre, no tiene una vida amorosa estable, no hay un centro emocional que esté claramente edificado en ella. Entonces ahí pasa algo muy interesante, y es que, como pasa con todo actor, con toda actriz, supuestamente sería una contradicción pensar en un yo unificado, monolítico. El actor, la actriz, tiene que transmigrar, ¿no?, de un personaje a otro, y prácticamente es como si tuviera que borrarse a sí misma de su cuerpo, ¿no? Lo que construyó antes para dar lugar a algo nuevo, ¿no? Y acá pasa algo que a mí me interesa mucho, y es algo que mencionamos la clase pasada, donde dijimos, bueno, Pirandello hablaba de que la conciencia son los otros dentro de mí, y yo cruzaba eso con Sartre, que decía el infierno es el otro. Bueno, acá lo más interesante es que el principal obstáculo de Little Gordon no está afuera, está dentro. Es decir, el obstáculo no son los otros, no son sus compañeros de elenco, no es el director, no es la dramaturga con la que ella se pelea acaloradamente, porque es el cuerpo de esa mujer representa ese futuro al que ella no quiere ir. No, digamos, el obstáculo es interno, es un conflicto interno, está dentro de ella. Nancy Stein prácticamente como si no hubiera existido, es ella misma en ese pasado y en ese reflejo del pasado. A mí, ¿sabes qué me llamó la atención de Nancy Stein? Que decía que tenía 16 años, me parece. Sí.
esa escena que es muy larga, donde la piba toca el vidrio y insiste, y es como una cara que está como desgarrada, no es una... A ver, no es una fans común que saluda o tira besitos, no, es una cara desgarrada. Me llamó mucho la atención eso. El trabajo sobre... Bueno, sí, o sea que algo ya es un espectro. Ya es un espectro. No era una cara de un adolescente normal. No, ya es un espectro. Ajá. A mí me parece que en ese sentido, ahí es donde uno entiende que a partir de ese momento, ese rostro pasa a ser un espejo, que es la otra forma en que también se ha dado esta imagen de la sombra, ¿no? Digamos, cuando un individuo sueña con su imagen proyectada en un espejo, de alguna manera está soñando con su sombra. Es lo que yo hablaba de Presas Salvajes, ¿no? La película de Ingmar Bergman, también conocida como Cuando huye el día, donde el personaje de Víctor Sjöström se ve a sí mismo muerto, y es el verse muerto en un sueño como estar frente a un espejo, ¿no? Casualmente, la definición que da Jung de la sombra es que la figura de la sombra personifica todo lo que el sujeto no reconoce y lo que sin embargo una y otra vez le fuerza, directa o indirectamente. Así, por ejemplo, digamos, los rasgos de carácter de valor inferior y demás tendencias irreconciliables, ¿no? Es decir, no solamente lo que no reconoce, sino que además al no reconocerlo, eso también genera una resistencia, ¿no? Hay una fuerza, y es la lucha de esos opuestos, que a mí me parece interesante porque, en cierto modo, hay un dualismo, ¿no? Que tiene que ver con los extremos. Cuando habla de una sombra, habla de algo que en definitiva se opone como oscuridad a la claridad, ¿no? Y así uno puede establecer una serie de dicotomías que por supuesto son irreconciliables. Son esas resquebrajaduras en la conciencia de estos personajes, son esas grietas, esas imposibilidades de poder acceder a lo que nosotros llamaríamos el equilibrio perfecto, que sería un equilibrio en el cual no habría ninguna fisura posible, ni ninguna posibilidad de que el inconsciente maliciosamente deje escapar algún fluido doloroso o trágico. Bueno, yo creo que en ese sentido la película de Cassavet, además de mostrarnos este doble, yo me acordaba hay un texto de Dostoyevsky que justamente es los hermanos Karamazov, más allá de que también tiene una novela que se llama El Doble. Iván Karamazov lucha con su doble, ¿no? Iván ataca con estas palabras a su doble, y yo creo que eso es lo que de alguna manera también pasa en Opening Night. Dice: ni por un instante te aceptaré como una realidad. Eres una mentira, una enfermedad, un fantasma. Aún ignoro cómo podré destruirte. Eres mi alucinación, eres la corporación de mí mismo. Diré de pasada que eres únicamente una parte de mí mismo, de mis pensamientos y mis sentimientos, pero solo de los más repugnantes y estúpidos. Todo lo que es cosa del pasado, cosas respecto de las cuales he cambiado de idea hace mucho, me lo arrojas como si fueran novedades. Tú dices lo que yo pienso. Y ahí aparece algo muy interesante. Yo creo que Whitfield Gordon está construyendo un personaje, además, que es el de Nancy Stein. Nancy Stein, como sombra, es una construcción, es una creación de Whitfield Gordon. No sabemos cómo es Nancy Stein. Ahí cuando vamos a vociferar, gritar, empujar, todo el tiempo, cuando la agrede y vuelca toda su tensión sobre ella, es en definitiva una construcción que hace
Metro Gordon, no sabemos cómo es. Y un actor o una actriz tiene que construir personajes. Pero además hay otra cosa que es muy interesante en relación a la sombra y que yo marqué, que tiene que ver con esto, que dice que la sombra no solamente no consiste solamente en omisiones, en omitir aquello que nos molesta, sino que además la sombra tiene dos características. Una que es permeable a los contagios colectivos. Por ejemplo, un hombre solo está relativamente bien en un lugar. Ahora, se junta con otros hombres que empiezan a hacer una serie no sé si de disturbios, pero sí a beber demasía, a gritar cosas, y para no ser menos, se va a plegar a ellos, y al plegarse a ellos, no va a tener más remedio que sacar de sí mismo, por algo se pliega a ellos, esa parte que viene oculta, que es su sombra, y que va a aflorar en esa conducta. Pero además, el otro gran problema de ese otro lado, que es la sombra, es que muchas veces la sombra nos hace decir cosas que hasta cierto punto no queremos decir. Y que en una conversación intentamos por todos los medios que no aparezcan esas palabras o esos comentarios, y sin embargo, a pesar de la fuerza que hacemos o tal vez por la fuerza que hacemos para que no aparezcan, aparecen. Y uno dice, pero ¿por qué dije eso? Yo no soy yo, ¿no? Yo no soy yo, no soy yo, es mi sombra, digamos, ¿no? Es mi sombra, no soy yo, claro, justamente, es mi sombra. Ahora, hay un punto que me parece interesante destacar para ir cerrando, ¿no? Que también, así como esa obra de teatro, uno siente que se va haciendo progresivamente, que se va construyendo progresivamente, construyendo y destruyendo. De hecho, hay un punto en el cual la autora tampoco se reconoce en la obra, porque va a ver la obra y siente la frustración de que no es su obra, porque ella escribió esa obra también para sacar de sí misma una sombra, que es la sombra de esa edad que tampoco ella evidentemente se complace. Es muy interesante esa relación de ella con el productor de la obra, ¿no? Tampoco me parece a mí que termina por alegremente aceptar. Bueno, resignadamente la acepta. Otra que es una sombra es la mujer del productor. Exactamente. Ahora, hay un punto ahí que sí, que es interesante. Y es que la película de Cassavetes también nos da la impresión de que se estuviera construyendo en el momento en el que la estamos viendo, ¿no? Hay una idea, la forma en que él anda por esos cuerpos, ¿no? Y cómo trabaja los desenfocados, y cómo uno siente que es un cuerpo más la cámara en ese escenario, también nos lleva a pensar que no solamente nosotros, más que espectadores, somos parte del elenco, sino que además nos movemos a través de esos espacios que son muy interesantes y muy subjetivos. El camarín, los pasillos, todas las bambalinas, que en definitiva también podemos pensar como una metáfora del inconsciente. En todo caso, si la conciencia sale de escena, toda vez que nosotros nos permitimos decir algo que nos parece presentable, bueno, sin ir más lejos, está esa otra gran figura de Stevenson, que es Jekyll y Hyde, ¿no? ¿Qué otra cosa es Mr. Hyde sino la sombra de Dr. Jekyll, ¿no? Digo, también esas bambalinas, que es el inconsciente, el hombre justamente es doble, es un sujeto doble, consciente e inconsciente. Las bambalinas, cuando algo se rompe en esas bambalinas y aparece lo indeseado, la sombra, el fantasma, ¿hasta qué punto nosotros podemos decir yo no soy yo? Pues decir yo no soy yo significa no reconocerse en ese punto. Y sin embargo, lo más extraordinario es que eso que sale y que nos parece repulsivo también es parte de nosotros mismos. También tenemos ese otro lado que no podemos matar y que en cierto modo
aflora por las costuras, ¿no? Por las costuras del discurso, por las costuras del doble discurso, del discurso hablado y del discurso físico, que también es otra forma del discurso, ¿no? La acción física. Finalmente, cuando ella se desmaya después de tanto alcohol, logra salir a escena y logra jugar su verdad, y aparece toda esa animalización curiosamente, ¿no? De lo humano que se da en esa última escena en la que disfrutan tanto Cassavet, ¿no? Maurice, el personaje, ¿no? Y Little Gordon, ¿no? y Gina Rowlands, y nosotros también gozamos con ellos, porque ¿qué aparece ahí? Aparecen todas esas pulsiones que estaban reprimidas y que aparecen en el juego lúdico, en el juego espontáneo, en el cuerpo que se abre y en el cuerpo donde aparecen las pulsiones más entrañables y también las más dolorosas. De más está decir que es una actuación consagratoria la de Gina Rowlands, de más está decir que es una película, como todo el cine de Cassavet, independiente. Cuando digo independiente me refiero que era una película no para grandes circuitos, no para grandes salas, es una película de culto, es una película que, como toda película de un gran autor, implica iniciarse en ese autor, hay que iniciarse en la obra de Cassavet para entender de qué manera trabajaba. De una manera que a algunos tal vez les recuerda el psicodrama, yo no lo sé. Creo que Cassavet exploró todo eso, pero aparte el pulso, ¿no? El pulso de la cámara y de los cuerpos. Los cuerpos, esos cuerpos que inscriben en el espacio la fatalidad de saberse vivos, porque es una fatalidad saberse vivos en esas condiciones. Y sin embargo, Opening Night, la noche de estreno, a diferencia de lo que puede pasar en una circunstancia donde vemos a un personaje psíquicamente desequilibrado, no tiene un mal final, digamos, ¿no? Finalmente, y aparece un guiño ahí, aparece Peter Bogdanovich, al final, que es un director de cine muy conocido, que habla como si ya la contratara a la actriz para una película, es decir, que queda siempre, deja abierta la puerta para la esperanza. Miren el final de esa gran película que es Una mujer bajo influencia. Bueno, finalmente Peter Falk y ella y Gina Rowlands se van a la cama, se termina ahí, listo, cerramos las puertas, y es como cerrar el telón, ¿no? Acá, y por eso me parece tan interesante la escena en la que el director desesperado, maravilloso en su actuación, venga, Sara pide que bajen el telón y no lo bajan el telón, ¿no? Bajar el telón es resignarse a esas condiciones, ¿no? El telón tiene que bajar justamente cuando la obra concluye, es decir, cuando las tensiones han llegado a su desenlace, ¿no? Entonces, y eso me parece muy interesante, ese aspecto creativo de la conducta, porque el teatro también, ¿qué es en definitiva? Y me parece que esto como broche de oro le quiero dejar claro, me parece que sirve para cerrar. El teatro también es eso. El teatro nos muestra las sombras de nosotros mismos que no estamos dispuestos a asumir en muchas ocasiones. Por eso ha sido tantas veces prohibido el teatro a lo largo de la historia. Por eso es que utiliza al teatro Hamlet para desenmascarar frente al rey Claudio y frente a Gertrudis, pero sobre todo para desenmascarar al rey Claudio como asesino de su padre. ¿Qué usa Hamlet? Usa el teatro. El teatro es un espejo, es la sombra. Vas a ver tu sombra, ahí sentado, vas a ver tu sombra matando a tu hermano, que es el rey Claudio, tu sombra personificada en el asesino, ¿no? Entonces me parece a mí que haber traído esta figura, haber traído esta teoría de Jung de la sombra, creo que está íntimamente relacionada con lo que Opening Night nos muestra y también con ese homenaje al teatro. Si hace un homenaje al teatro, no se hace otra cosa que un homenaje a la sombra, a esa gran sombra que aflora toda vez que se levanta un telón.
Un personaje del que no hablaste y que a mí me llamó mucho la atención es la ayudante de ella. La mujer que la cuida, que le da la copa, a la que ella acude muy a menudo, ¿no? Esa sería como una sombra benévola, una figura hasta... No, yo no diría que es una sombra. Yo creo que la sombra de ella es Nancy Stein. Sí. Y esta sería como una figura maternal, Sí, sí, en todo caso es ese punto racional de equilibrio que ella no tiene, digamos, representa un poco, como la mayoría del entorno de ella, la realidad, ¿no? Claro, pero viste que ella siempre le pide cosas y la otra accede, es como Sí. diferente a otros vínculos que ella establece donde por ahí pelea o discute. Con esta mujer no. No, porque hay una compasión, digamos, de parte de esa mujer, que es la peor de las maneras del afecto, que si es una manera de afecto, no sé, pero digo, la peor manera de que nos puedan querer es a través de la compasión, ¿no? La compasión empobrece, impide toda capacidad de un vínculo recíproco, porque la compasión instala una deuda. Sí, porque no es recíproco. No, de ninguna manera. Pero bueno, ahora nos acordamos de este personaje. Bien, bueno.